Bienvenidos hermanos a la sección Busquemos Perlas Escondidas. Estudiaremos la semana del 23 al 29 de octubre de 2023. En esta semana, analizaremos los capítulos 8 al 10 del libro de Job. Veamos entonces qué perlas hemos podido extraer. Para empezar, leamos por favor. Job capítulo 9 versículo 32. Mire lo que dice. Porque él no es un hombre como yo para que le pueda responder, para que vayamos juntos a juicio. Si al leer la Biblia nos encontramos con algo que no entendemos, ¿qué debemos hacer? El pasaje que menciona Job 9:32 nos brinda una lección valiosa sobre cómo abordar la comprensión de la mente de Jehová a través de las Escrituras. Como testigos de Jehová, entendemos que para captar la perspectiva divina, debemos recurrir a la Biblia como nuestra fuente primaria de conocimiento y guía. La palabra de Dios es el medio por el cual podemos conocer a Dios, su voluntad y su carácter. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a pasajes que nos resultan difíciles de entender, debemos aplicar algunos principios y mantener una actitud humilde y de fe. Primero, es importante destacar que la Biblia no siempre nos proporciona respuestas inmediatas y claras a todas nuestras preguntas. A veces, los pasajes bíblicos pueden parecer contradictorios o difíciles de entender. En tales casos, no debemos apresurarnos a imponer nuestras propias interpretaciones o limitaciones humanas a la mente de Jehová. En cambio, debemos reconocer la limitación de nuestra comprensión y permitir que la Biblia misma, en su contexto y con el apoyo de otras escrituras, nos aclare esos pasajes. En segundo lugar, cuando encontramos un pasaje bíblico que resulta enigmático o que parece chocar con nuestras expectativas, no debemos sentirnos desanimados. Más bien, deberíamos verlo como una oportunidad para fortalecer nuestra fe y confianza en Jehová. La Biblia contiene textos desafiantes que ponen a prueba nuestra lealtad y fe en Dios. Algunas veces, es precisamente en la lucha por comprender lo que parece misterioso que demostramos nuestra confianza en las cualidades de Dios, como su sabiduría y su amor. Tercero, es vital recordar que no podemos comprender plenamente la mente de Jehová. Como seres humanos limitados, no estamos capacitados para abarcar la totalidad del conocimiento y la sabiduría divina. A menudo, nuestras limitaciones nos llevan a enfrentar pasajes bíblicos que nos sobrepasan. Como el apóstol Pablo destaca en Romanos 11 versículos 33 al 36, las riquezas y la sabiduría de Dios son insondables, y sus caminos son inescrutables. Reconocer nuestra incapacidad para entender completamente a Dios nos lleva a humillarnos y a depender más de Él. En resumen, cuando encontramos pasajes bíblicos difíciles de comprender, especialmente aquellos que tocan la mente de Jehová, debemos investigar, orar y meditar en la palabra de Dios. Sin embargo, también debemos ser humildes, recordando que nuestras capacidades son limitadas y que no podemos abarcar completamente la mente de Dios. Esto nos lleva a una mayor confianza en Jehová y a la aceptación de su soberanía y sabiduría en nuestra vida. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Job capítulo 8 versículo 2. ¿Hasta cuándo seguirás hablando así? Las palabras de tu boca no son más que un viento fuerte. Lección y enseñanza. Bildad cuestiona la actitud de Job y lo compara con palabras inútiles que se lleva el viento. La lección aquí es la importancia de la empatía y la paciencia al tratar con personas que están sufriendo, en lugar de juzgarlas. Job capítulo 8 versículo 3. ¿Pervertirá Dios la justicia? ¿Torcerá el Todopoderoso la rectitud? Lección y enseñanza. Bildad sugiere que las palabras de Job son como palabras vacías y que las palabras de Dios tienen más peso. La lección es que debemos ser cautelosos al juzgar las palabras de otros y recordar la importancia de las palabras de Dios. Job capítulo 8 versículo 4. Si tus hijos pecaron contra él, él dejó que fueran castigados por su rebeldía. Lección y enseñanza. Bildad sugiere que el sufrimiento de Job podría estar relacionado con los pecados de sus hijos.
La lección aquí es que a menudo se busca explicar el sufrimiento a través de la culpa, lo que no siempre es preciso. No debemos apresurarnos a juzgar a otros en momentos de dificultad. Job capítulo 8 versículo 5. Pero, si tú recurrieras a Dios y le rogaras al Todopoderoso su favor. Lección y enseñanza. Bildad sugiere que la solución para el sufrimiento de Job es buscar a Dios y rogar al Todopoderoso. La lección aquí es la importancia de la búsqueda espiritual y la oración en medio de la aflicción. Job capítulo 8 versículo 6. Si de veras fueras puro y recto, Él te prestaría atención y te devolvería a tu legítimo lugar. Lección y enseñanza. Bildad plantea la idea de que si Job es limpio y recto, Dios restaurará su prosperidad. La lección es que la justicia y la rectitud pueden llevarse a la restauración, pero no debemos usar esto para juzgar a los demás en momentos de sufrimiento. Job capítulo 8 versículo 9. Porque nosotros apenas nacimos ayer y no sabemos nada, porque nuestros días en la tierra son una sombra. Lección y enseñanza. Bildad reconoce la limitación de la comprensión humana y la brevedad de la vida. La lección es la humildad y la necesidad de reconocer nuestras limitaciones al enfrentar el sufrimiento. Job capítulo 9 versículo 3. Si alguien quisiera discutir con él, no podría responderle ni una de 1000 preguntas que le hiciera. Lección y enseñanza. Job se da cuenta de la imposibilidad de que un ser humano pueda contender con Dios o comprender completamente su plan. La lección es que hay aspectos de la divinidad que están más allá de la comprensión humana, y debemos aceptar esta limitación con humildad. Job capítulo 9 versículo 4. Él tiene un corazón sabio y gran poder, quien puede hacerle frente y salir ileso. Lección y enseñanza. Job reconoce la sabiduría y el poder de Dios, destacando que nadie puede resistir su voluntad. La lección aquí es la importancia de la humildad y la sumisión ante la grandeza divina. Job capítulo 9 versículo 6. Sacude la tierra y la saca de su lugar, de modo que sus columnas tiemblan. Lección y enseñanza. Job continúa describiendo la inmensidad del poder divino y cómo puede afectar incluso los fundamentos de la tierra. La lección es la fragilidad de la humanidad en comparación con el poder de Dios. Job capítulo 10 versículo 1. Siento asco de mi vida. Daré rienda suelta a mis quejas. Desahogaré con palabras mi amargura. Lección y enseñanza. Job comienza el capítulo expresando su angustia y desesperación. La lección es que es válida expresar nuestros sentimientos y emociones, incluso en momentos de gran sufrimiento. La comunicación puede ser un primer paso para buscar consuelo. Job capítulo 10 versículo 2. Le diré a Dios, no me declares culpable. Dime por qué estás luchando contra mí. Lección y enseñanza. Job tiene la esperanza de que Dios lo escuchará y lo comprenderá, a pesar de su angustia. La lección aquí es que podemos acercarnos a Dios con nuestras preguntas y preocupaciones, confiando en que Él nos escuchará. Job capítulo 10 versículo 7. Tú sabes que yo no soy culpable y que nadie puede salvarme de tus manos. Lección y enseñanza. Job afirma su inocencia y su dependencia de Dios. La lección es que, incluso cuando nos consideramos justos, debemos reconocer nuestra necesidad de la gracia y la protección divina.